En este pasaje conocido de Mateo 5, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle, pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Esto lo hemos leído muchísimas veces, entendemos de qué se trata, pero es interesante pensar que Jesús, comenzando su ministerio, habiendo elegido a estos 12 hombres, los lleva aparte y les dice esta declaración. Jesús, en su obrar y en su conocimiento del corazón de los hombres, porque todos los dones operaban en Jesús. Jesús se movía por el Espíritu Santo y todos los dones operaban en Jesús. Algo que no sucede con nosotros. Si nosotros vemos los dones del Espíritu Santo, cuando vemos en Corintios dice dones de sanidades. O sea, no es don de sanidad, sino de sanidades. Hay distintos dones de sanidades. Es como que hay especialistas en distintas áreas, como sucede con los médicos. Pero cuando Jesús declara algo, no solamente está obrando en la mente, sino que está obrando en el alma y en el espíritu. Y lo que está generando al declararle a 12 que eran totalmente diferentes uno del otro, que los está capacitando para hacer la obra, les está sanando su autoestima. O sea, les está dando una ubicación que ellos no podían ni siquiera imaginar sabiendo quiénes eran. Y Jesús les está hablando de cosas que ellos saben. Saben que la sal es para conservar, que la sal es algo que conserva, es algo que depura, es algo que limpia, es algo que hace que las cosas duren más. Y les está hablando de la luz, cómo tiene que alumbrar una lámpara. Les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Les está dando a ellos un reconocimiento y un lugar que es inimaginable. Él está obrando en estos varones y potenciándolos para toda la tarea que van a ir aprendiendo a hacer. O sea, está declarando algo que no es para que sea. Y ese es el llamado que todos recibimos. Podemos tener muchas dificultades, podemos venir de muchas circunstancias difíciles, pero el Señor nos declara lo que no somos para que seamos. Él comienza una obra en nosotros. Así que ellos estaban impactados, tal vez no entendían del todo, pero en su espíritu la palabra soltada por Jesús ya estaba operando. Nosotros somos personas, ellos fueron llamados, ellos fueron limpiados por Jesús, fueron realmente liberados de todas sus cargas, limpiado su corazón. Y nosotros también somos, como cristianos, somos una nueva creación con un corazón renovado. Eso es lo que dice en Romanos 10, 8. Esto es una verdad inamovible. Esta es la situación nuestra, pero esto es un problema para la iglesia hoy en día. Los cristianos somos una nueva creación que tenemos un corazón renovado. Hoy tenemos un problema porque se predica esto, se predica el evangelio de la salvación y no se predica el evangelio del reino. Porque si bien es cierto que tenemos un corazón renovado, Pablo sigue diciendo en Romanos 12 que nosotros tenemos que ser transformados, que nuestra mente tiene que ser renovada,
que el espíritu de nuestra mente tiene que ser cambiado. Y si eso no acontece, nosotros seguimos arrastrando el cadáver del corazón renovado. Necesitamos y necesita la iglesia ser sanada. Hoy es muy común escuchar un evangelio que no tiene demandas, un evangelio que no tiene responsabilidad, un evangelio que alcanza solamente con un corazón renovado. Se puede tener un corazón renovado sin tener la mente renovada. Se puede estar en el evangelio sin estar en el reino. Y esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, al igual que nosotros fuimos liberados del pecado. En 1 Corintios 10:2 dice lo siguiente. 1 Corintios 10:2, si alguien lo encuentra antes que yo, dice: hermano, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar, todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron entendidos en el desierto. O sea, dice que cruzaron el Mar Rojo, que fueron libres, pero la mayoría no lo pudo hacer. Nosotros somos libres por Jesús. Pero no es el fin del plan de Dios simplemente que nosotros seamos libres y que tengamos un corazón renovado. Dios quiere y sigue queriendo un pueblo que le sirva predicando el evangelio del reino. Dios quería que los israelitas cruzaran y habitaran Canaán. Cruzaron el Jordán siendo una nueva nación cuando fueron transformados. Tuvo que pasar otra generación para que eso fuera posible. Él les dio grandes promesas, les dio paz, les dio bendición, les dio la presencia divina, les dio la protección, les dio gozo, les dio provisión. Y todo eso sucedió en el desierto. Había cambios, pero eran cambios temporales. Lo que tenía que cambiar era la mentalidad. El Egipto que ellos tenían adentro tenía que ser quitado. Y todo ese proceso de 40 años estaba produciendo eso y hubo que pasar a otra generación. Ellos tenían todavía una mentalidad de esclavitud. Estaban atados a las cosas del pasado. Había que sacar a Egipto de sus mentes. Necesitaban una nueva manera de pensar. En el desierto todo les había sido dado. El agua salía de la roca, el maná venía del cielo, la nube de fuego. Ahora debían pensar como Canaán. Tenían que pensar en aquellas cosas que ellos tenían que elaborar. Las cosas que Dios les entregaba para que ellos fueran sus mayordomos. Y ya no era como en el desierto. Y para nosotros pasa exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Nos convertimos, Jesús responde con mucho gozo, la emoción de la nueva experiencia, las nuevas amistades, somos recibidos con amor, hasta que comienza la oposición. Israel tenía hábitos de vida de Egipto que debían ser cambiados en el desierto. Pensar como Canaán era vivir promesas por fe para recibir las riquezas, conquistar espiritualmente la tierra en el poder de Dios. Jesús obró en sus discípulos para dejar un legado. Él está obrando en nosotros y está obrando en la iglesia para dejar un legado. Vivimos experiencias, podemos contar testimonios, escuchamos las historias bíblicas. Ahora, no sirven las historias, no sirven los testimonios, no sirve lo que Dios hace si no genera fe. ¿De qué sirven las historias si no generan fe? En Marcos capítulo 6 encontramos que Jesús alimenta
a muchas personas. Alimentó a 5.000 en un lugar apartado, descansan un poco. Y era tanta la gente que iba y venía que ellos no tenían tiempo para comer. Así que se fueron solos a una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie y llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan al campo y aldeas cercanas y compren de comer. Jesús les respondió: denle ustedes de comer. Pero ellos dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar pan o les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Jesús les dijo: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando averiguaron, les dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara. Todos comieron y se quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan, los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres. Acá dice que ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Jesús tomó entonces los panes y los pescados y levantando los ojos, gracias. Levantando los ojos oró y todos comieron. Acá hay un detalle que es importante. Los que dieron de comer fueron los discípulos, no fue Jesús. Jesús les dijo lo que tenían que hacer, ellos fueron y cada vez que se acercaban con las cestas, se multiplicaban los panes, se multiplicaban los peces. Ellos fueron partícipes y testigos del milagro y fueron partícipes de lo que Dios estaba haciendo. Ellos fueron no solamente testigos. Después Jesús se va y toma la barca, estaban en la mitad del lago, se levantó el viento, ellos tuvieron miedo, pensaron que Jesús era un fantasma el que venía caminando, todos se asustaron, él les dice que no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados, más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido el milagro de los panes. ¿Cómo hace Jesús para que los discípulos comiencen a entender? ¿Cómo hace Jesús para que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y aprendamos a depender de lo que Él dice y de lo que Él hace? Lo hace a través de acontecimientos sobrenaturales. Ellos todavía no entendían. Jesús sigue sanando, aparece la mujer sirofenicia, Jesús sana al sordo. Vamos a Marcos 8. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que en la barca solo tenían un pan. O sea, siempre, parecen argentinos los discípulos, ¿no? Siempre tienen que comer. Solo tenían un pan. Jesús les mandó: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Ellos se decían entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía no tienen cerrada la mente? ¿Tienen ojos pero no ven? ¿Tienen oídos pero no oyen? ¿Acaso ya no se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pan sobró, recogieron? Y ellos dijeron 12. ¿Y cuánto repartí los 7 panes entre los 4.000? ¿Cuántas canastas?
llenas de pan que sobró recogieron? Y ellos respondieron 7. Entonces les dijo, ¿y cómo es que todavía no entienden? O sea, Jesús está permanentemente insistiendo a través de distintos acontecimientos espirituales, sobrenaturales, con milagros, con señales, para que todo el razonamiento humano, para que toda la fortaleza ideológica de costumbres, de hábitos y de tradiciones y de lógica sea derribada para que realmente se pueda predicar un evangelio de poder. Y eso acontece también con nosotros, y eso acontece con la iglesia. Los milagros cambian la mente, cambian la forma de ver la realidad, moldean la percepción mental. Hacer memoria es profético, se abre la mente hacia lo sobrenatural. Jesús además les advierte que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes. O sea, cuídense de lo religioso, cuídense de lo posible y piensen en lo imposible. Cuídense del gran conocimiento intelectual que hace que nos ponemos a entretenernos con el conocimiento de saber, de profundizar. Como decía un pastor, dice, muchos me dicen que leen en griego la Biblia y otros me dicen que la leen en hebreo y yo digo que la leo en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que procurar revelación. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de tanta teología y vayan a lo sencillo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No se preocupen porque ustedes tienen testimonios que respaldan quién soy yo, qué es lo que hago, cuánto es mi amor para rescatar las vidas que rescata y las vidas que transforma. Y dice, cuídense de la levadura de Herodes. Herodes es la política. Cuídense de no marearse tratando de buscar salidas y mejoras y obras misericordiosas a través de los favores de la política. Somos iglesia. Nos movemos en otra esfera. Tenemos otro rey, tenemos otro señor. Tenemos recursos que vienen del cielo y que no vienen de la tierra. Nos movemos en lo sobrenatural. Ellos no recordaban. El Señor quiere capacitar a su iglesia para lo imposible. Ellos fueron los que hicieron que se multiplicaran sus manos cuando obedecieron lo que Jesús les dijo. Vayan y denle ustedes de comer. En ese paso creció la fe y ellos fueron partícipes de los milagros. Estábamos en uno de los servicios que se hicieron hace años con odontólogos y mecánicos dentales. Empezamos a tener problemas porque llegaba el tiempo de que muchos de ellos tenían que volver a sus labores. Estábamos en el Chaco. No había tiempo para clasificar los dientes de distintos colores, distintos tamaños. Y se empezaron a hacer las prótesis. Yo estaba en el tema de las prótesis con los mecánicos de dental. Y se hicieron las prótesis y nos asombramos cuando fueron entregadas, que estaban todas las prótesis, cada uno con el color que correspondía y el tamaño que correspondía sin haber hecho la clasificación. Cuando nos disponemos en fe, Dios respalda la fe, porque la fe honra a Dios y Dios honra a su iglesia. Hermanos, ustedes están puestos no porque sí, no por una cuestión geográfica, no porque a ustedes simplemente se les ocurrió. Dios los trajo a este lugar para que ustedes vivan cosas maravillosas. Ya han vivido muchas, tienen testimonios. Los testimonios son proféticos, los testimonios no tienen que ser olvidados, los testimonios tienen que repetirse una y otra vez para que la fe no se debilite. La fe se alimenta de los testimonios, porque los testimonios
es lo que Dios hace, no es lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que tenemos que mantener siempre encendido. Esa es la lámpara de la fe. Seguir declarando lo que Dios hace. Cada transformación, cada cambio, cada vida rescatada, cada operación del Espíritu, cada sanidad, cada liberación, tiene que ser testificada, tiene que ser proclamada. El mundo espiritual retrocede frente al testimonio y frente a la evangelización cuando se hace evangelizando con el evangelio del reino y con poder. Al Señor sea toda la gloria, bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Cuando nos movemos en lo sobrenatural, tenemos problemas. Siempre tenemos problemas. Los dones producen problemas. Problemas de los que no entienden, problemas de los que dudan, problemas de los que cuestionan. Cuando contamos testimonios de lo que Dios está haciendo, es muy común que nos digan, y cuando eso se termine, ¿qué van a hacer? ¿Y por qué se tiene que terminar? ¿Por qué se tiene que terminar? La iglesia tiene que estar siempre encendida, la iglesia tiene que estar siempre evangelizando, la iglesia siempre tiene que estar alcanzando a otros. Cuando solamente consideramos carismático el hecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, cuando todo es recibir poder para ser testigo y no avanzamos en otras áreas, la iglesia se estanca porque empezamos a hacer un consumo interno. Estábamos en un retiro de mujeres donde habían pedido que, como la que ministraba era una hermana que se movía en comunidad apoyada por los apóstoles, ella venía de otro país y siempre ministraba a las mujeres y ministraba la llenura del Espíritu, pero habían considerado que sería bueno que hubiese algún pastor y como todos dieron un paso para atrás, me quedé yo. Ella estaba ministrando a una mujer y yo, por los movimientos que la mujer hacía, me le acerqué y le dije, está bajo una opresión demoníaca. Y me dijo, no puede ser porque es una hermana. Le digo, mirá, no puede ser, pero es. No debería ser, pero es. No, no puede ser, me dice. Pero como yo era pastor, ella dice, bueno, orale vos. Yo empecé a orar y le hice una pregunta. Le pregunté cómo era su vida. Le pregunté si ella estaba sola. Me dijo que había enviudado. Y le pregunté si ella había hecho alguna oración especial. Y me dijo que sí, que frente a su soledad a la noche había hecho una oración y había recibido una compañía. La compañía era un espíritu guía. Era un espíritu guía que venía a la noche y que últimamente la estaba oprimiendo. O sea, los espíritus guías vienen de una forma dulce y después empiezan a oprimir y a castigar a la persona. Cuando empecé a orarle y la hermana que le ministraba vio eso, se horrorizó tanto que se fue. Pero ella había hecho una oración al diablo y estaba oprimida. O sea, el orar simplemente o el tener el Espíritu Santo no alcanza. De la misma manera que el mundo tiene que ser sanado, la iglesia tiene que ser sanada. La iglesia que no ministra sanidad interior, que no ministra liberación, es una iglesia que tiene enfermedades interiores. Porque el Señor vino a poner las cosas nuevamente en el lugar que tenían que estar. El lugar en que tenían que estar las cosas era en Génesis 1:27. O sea, Él creó, hizo al hombre y a la mujer,
y los crió a su imagen y semejanza. Jesús vino a volver las cosas a ese lugar, pero para volver las cosas a ese lugar era necesario que Él destruyera las obras del diablo. Hoy en día, la iglesia es la que tiene que deshacer las obras del diablo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de predicar un evangelio de Romanos 10:8 al 11, tenemos que tomar Romanos 12 y tenemos que tomar autoridad sobre toda fuerza de maldad, y las personas, si queremos disipularlas y si queremos verlas en victoria en el Señor, tienen que ser liberadas. A veces son liberadas de malos pensamientos, de cosas que simplemente son opresiones o molestias, y otras veces hay pactos, hay trabajos, hay otras herencias, pero la iglesia, para que sea sana, tiene que moverse en lo básico que el Señor ordenó. El Señor ordenó que enseñemos todas las cosas que Él enseñó, que bauticemos a los que creen, que sanemos a los enfermos y que echemos fuera demonios. Fue lo primero que Él enseñó, fue lo primero que les dejó a los discípulos. Lo hizo con los 12, lo hizo con los 70, hizo que ellos volvieran maravillados. Y Él no cambió, sigue diciendo lo mismo. Aunque la iglesia se entretenga con hermosas alabanzas, con encuentros, con actividades, con distintas funciones de misericordia, lo principal de la iglesia es que se predique el evangelio, que se sanen los enfermos y que se eche fuera los demonios. Amén. Al Señor sea la gloria. Bendito sea su nombre.